¿Qué pasa, chavales? Antes de que continuéis al siguiente episodio, os aviso que este fue el primer episodio que grabé y tuvimos problemas con el internet, por lo que se mezclaron las dos pistas de audio y, y parece que en algunas partes del podcast nos pisamos las voces y nos faltamos al respeto, pero nada más lejos de la realidad. Quería avisaros antes de escucharlo y el contenido sigue siendo la hostia. La entrevista va de puta madre y todo se escucha guay, pero quería que tuvieses esto en cuenta. Así que nada, vamos para adelante y súbele. Pioneers. Oh, pioneers. Come, my tan-faced children. Follow well in order. Get your weapons ready. Have you your pistols? Have you your sharp-edged axes, pioneers, oh pioneers? For we cannot tarry here. We must march, my darlings. We must bear the brunt of danger. We, the youthful, sinewy races, all the rest on us depend. Pioneers, oh pioneers. Oh, you youths, Western youths, so impatient, full of action, full of manly pride and friendship. Plain I see you, Western youths, see you tramping with the foremost. Pioneers, oh pioneers. We debouch upon a newer, mightier world, varied world. Fresh and strong the world we seize. Pioneers, oh pioneers. ¿Qué pasa, mi gente? Hoy, en el mejor puto podcast, charlamos con Jaime sobre la información, la polarización y cómo la influencia excesiva de las redes sociales pueden afectar a nuestra propuesta creativa. Así que ¡súbele! La madre, cabrones. Bienvenidos a todo el mundo al segundo capítulo del mejor puto podcast. Hoy estoy con Jaime, más conocido como La Vida de Jaime, que cuando le he pedido una intro me has dicho que eres un joven de Torremolinos, que te dedicas a tener una agencia de publicidad que, si no me equivoco, se llama Catibú o Catibu. ¿Cómo es? Catibu, sí, eres la Catibu. primera persona que lo dice bien, casi a la primera. He escuchado cada versión, tío. Hombre, no me la quería jugar. Catubi a Katumi. Catibu, ¿no? Sí, perfecto. La peñita la puede buscar ahí por las interwebs. Pero hoy, sobre todo, quería hablar contigo por tu nueva etapa y por el nuevo formato que te has inventado de contar historias en Instagram. Me molaría girar esta conversación contigo, ya que de lo que yo veo y de lo que yo estoy expuesto, tú eres quien más se curra el delivery de la información y el contraste y tal, y me parecía súper interesante hablar contigo. Para acabar un poco la... Muchas gracias, tío. Disculpa, dime. No, que muchas gracias en primer lugar por tenerme aquí en el podcast, que a mí todo lo que sea, darle al peli que me encanta y más contigo, y por la super introducción que me has hecho, tío. Joder, me siento muy halagado. Pues todavía no he dicho lo mejor, lo de... ¡Hostia! Estudiaste periodismo en Málaga y has currado en Bruselas, Madrid o Sevilla, y también me pones, que es lo que más gracia me ha hecho, que te gustan las zapas, la NBA y todo lo que haga Kanye West. Sí, tío. Y aparte te doy también una biografía de Tinder. Mi tío es el que cantaba Sabor de Amor. ¿En serio? Sí, es el as en la manga que tengo cuando una conversación con una tía empieza ya a irregular, tiro ya de esa faceta. ¿Y se la cantas o solo le das la info? Pues, tío, una vez en un bar en Malasaña, encima no era ni siquiera yo el que quería ligar, era el hermano de un colega. Y me dice, mira, Jaime, saca ya lo de Sabor de Amor, que estos tíos son puretas, seguro que van a conocer a tu tío, help a bro. Y total, que lo saco y funciona. Y, hostia, ¿qué me dices? Qué curioso, tal. Las tías que se iban ahí. Y me dicen las chavalas, cántalo. Y yo, no, hombre, no. Y todos mis colegas, bro, cántalo, que se nos van si no las chavalas. Y me hicieron cantarlo, uno de los momentos más ridículos de mi juventud, la verdad. ¿Pero y qué? ¿Os las llevasteis o no? ¿Qué va, tío? Encima, todo este puto ridículo para nada, ¿sabes? O sea, ni siquiera al final acabó cuajando, ¿eh? O sea, es que ahí no se pillaron ni teléfonos, tío. O sea, fue un fracaso estrepitoso. Menos mal que se te dan bien otras cosas también. Sí, tío.
Lo intento contrarrestar con hablar sobre geografía. Tío, cuando tú y yo nos conocimos, que íbamos los dos bastante regular, pero bueno, la verdad que fue de puta madre, porque estábamos los dos en un momento perfecto para hablar de cosas, dos Sí, chavales tío. que no se conocen de nada, que de repente se ponen a gusto y yo qué sé, me pareció que conecté contigo, tío, porque uno, no esperaba para nada encontrarte, digamos, ahí y luego como que del tirón eso, empezamos, que también se llama Jimena. Sí, Y, y también, tío, o sea, yo llevaba un ciego importante, pero recuerdo, tío, como de repente encontrarme con vosotros dos y dije, joder, tío, qué peñita tan sí, tío. interesante. Todo esto creo hasta antes de la pandemia, ¿no? Fue este verano. O sea, ya estábamos con el COVID, pero era en junio cuando se abrieron todas las cosas y parecía que esto ya había acabado. Además, era en un sitio de puta madre en Huacana, que a la gente que nos escuche, tío, yo nada más que he estado una vez, pero lo recomiendo mucho. Y para mí fue igual, fue como, pues yo siempre que me pongo vacilón, me pongo así, muy hablón y muy filosófico, y de repente te encontré y fue como perfecto, la vibra que necesito. Ya está, ya está. Y quedamos ahí. Qué guay, tío. Pues te quería preguntar, Jaime, tío, tú antes eras DJ, antes de que la Peñita se empezase a hacer sopas con Exacto. murciélagos. Y quería que me contases un poco, tío, cómo has transicionado, sabiendo obviamente que has estudiado periodismo, ya veo de dónde te viene, pero sobre todo para mí, de tu curro, tío, lo que destaca es la claridad y transparencia. Bueno, vamos a empezar. Disculparme porque yo no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo tampoco, así que yo voy a bocajarro, pero yo creo que sería importante para la peña que nos escucha saber lo que haces. Bueno, es verdad, ¿Quieres sí, contarlo tío, tú? es verdad que desde que empezó el tema del virus, retomé un poco el contar historias, que siempre me ha gustado, siempre lo he hecho en algunos formatos, ya sea revistas o bueno, cuando trabajaba en agencias y demás para marca o incluso como periodista. Y con lo de la pandemia, todo empezó diciendo, oye, voy a escribir cada día, o sea, como un 10 diapositivas, o sea, diapositivas, seré pureta, 10 stories en Sí. lo que en lo que hable sobre un país random. Y me acuerdo que empecé, venga, Burkina Faso. Pues Burkina Faso es un país en África Occidental que tiene tal y cual. Mañana os voy a hablar de la isla Kiribati. Y empecé así a contar historias cada día de un país, y a la gente pues como que le moló el lenguaje, digamos, claro, directo de stories, como si estuviera hablándote de el café que me estoy tomando, pero hablando sobre temas interesantes. Y ya poco a poco es verdad que he ido introduciendo temas un poco más, digamos, clasifiquémoslo como políticos, temas de actualidad en los que, Ujú. honestamente, al final tenemos poco tiempo para informarnos, nos informamos a base de historias o de titulares y nos quedamos un poco con eso, con el titular que muchas veces también se saca de contexto. Entonces, lo que he intentado últimamente ha sido como ir un poco a ver iba a decir pictures, pero la fotografía completa para que ya cada uno se forme. The Big Y Picture. eso es más o menos lo que intento hacer. Claro, tío, porque a mí una de las cosas que más digamos, yo qué sé, lo que más ha conectado, digamos, conmigo, porque yo soy bastante escéptico en tema, bueno, como todo el mundo, ¿no? O sea, todos nos consideramos escépticos con la información, pero luego tampoco nadie hace el curro de realmente informarse bien, ¿sabes? Como que es mucho más fácil recibir lo que te están dando y luego quejarte que Sí, bueno, realmente hacer el pero curro. es verdad que es un poco el pez que se muerde la cola, es decir, ni los medios te informan bien, ni tú tampoco te interesas por hacerlo, pero yo creo que si hay alguien al que responsabilizar de un poco de la tormenta informativa que vivimos es a los medios de comunicación, porque al final se han vendido un poco todos a la cultura del clickbait, del crear un poco sus target groups y sus trincheras para tener así como más visitas. Y al final, la gente, que yo creo que somos mayoría, que simplemente queremos informarnos de una forma clara, concisa sobre lo que pase y ya cada uno que opine, nos hemos quedado un poco huérfanos de recibir ese tipo de información. Tal cual. O sea, yo no lo podría haber descrito mejor, pero eso, entonces, ¿qué nos deja? Porque aparte, o sea, yo el éxito que creo que tiene la movida que tú estás haciendo es, aparte obviamente del formato que te has inventado, que luego hablaremos también de eso, yo creo que la forma imparcial en la que pareces presentar la info,
obviamente al margen de contrastar, que me imagino que eso es básico, ¿tú qué criterios utilizas para validar o verificar una información? O sea, que nos pueda, por ejemplo, servir a mí o a la peña que nos esté escuchando para, para realmente informarnos mejor, ¿sabes? Y cómo de fiable, por ejemplo, son las fuentes de las que tú sacas la información, porque me imagino que son online la Sí. mayoría. Cuando la mayoría de medios de prensa online tienen que bailar el agua y proteger los intereses de la peña que les está poniendo la pasta, la otra opción que tenemos, digamos, en la balanza son los blogs y los foros independientes, que son, digamos, informaciones que la peña comparte completamente sin filtro y tal, que suele generar hervideros de faltadas, sobre todo. Entonces, yo lo que te quería preguntar a ti, me imagino, bueno, son dos preguntas lo que te Sí, no, pero planteo, la ¿cómo? entiendo. Pues, tío, mira, yo la diferencio entre si el tema sobre el que me quiero informar es un conflicto o algo que esté pasando a nivel internacional o que esté pasando en España. Si es algo internacional, creo que lo tenemos más fácil, o al menos si los que hablamos inglés, porque los medios generalistas de Estados Unidos y de Inglaterra, pongamos el New York Times, la BBC, CNN, el Guardian o el Washington Post, bueno, podremos criticarlos en algunas facetas, por supuesto, pero creo que todavía conservan esa esencia de periodismo real. Y yo utilizo ese tipo de fuentes para informarme, por ejemplo, sobre las condiciones fiscales de Andorra. Pues ellos ya han escrito sobre ello. Y lo han escrito desde un punto de vista en el que no entran un poco al debate televisivo en el que estamos en España. Y creo que todavía se puede confiar en ella. En Claro, pero España, ahí voy. ¿Cómo sabes? pues sí, yo creo que Disculpa. porque claro, al final también estás dando como tu confianza. Yo creo que un poco, habiendo trabajado como periodista, sé que detrás de esos grandes medios de comunicación que podemos creer que están vendidos a intereses mayores, pero hay profesionales que son muy, muy, muy buenos en su trabajo y que se preocupan en darte un artículo de calidad sobre una información. Entonces, creo que se puede confiar en la BBC, por ejemplo, si nos queremos enterar de qué está pasando en, pues yo qué sé, en las conversaciones Trump-Biden sobre el acuerdo nuclear, que ha sido lo más reciente de hoy. Creo que la BBC te va a dar un poco un sitio donde empezar. O el New York Times. Creo que dentro de lo que cabe son medios de comunicación en los que puedes seguir confiando en los datos que dan, en la validez de esos datos, ¿sabes? El problema, bro, tío, es que cuando el tema en el que a lo mejor quiero profundizar sea una cosa nacional, por ejemplo, la ley CELA de educación, que fue uno de los temas que abordé en la historia, o más recientemente toda la movida esta de Andorra, los youtubers que se van para no pagar impuestos y demás, tío, el debate a nivel nacional lo veo súper empobrecido, porque los medios en los que yo tradicionalmente confiaba, ponte El País, Televisión Española o, no sé, El Mundo, han entrado un poco al trapo tío, en decir paridas, ¿sabes? Entonces, como que te lo complican mucho porque, coño, tío, yo os daba un voto de confianza por la marca que tenéis, sobre todo en medios como El Mundo, y habéis entrado en creeros youtubers o creeros tuiteros y empezar a contaminar un poco el debate. Entonces, sí que es verdad, por un lado, que yo parto de una base de medios como El País o como Radio Televisión Española, pero luego para los contenidos que doy, que sí que es verdad que son ya una parte más interpretativa, que es verdad que muchas veces también la aporto o sea, después de intentar dar los datos, que a veces reconozco que pueden estar secados, intento dar mi opinión, que por supuesto eso es algo ya bastante relativo. Sí que es verdad que a la hora de eso, y perdón, pues estoy soltándote la turra, al final Nada, para eso estamos. es una mezcla un poco de la opinión que tú te puedas formar a nivel individual, pero también lo que tú hayas leído en esa época. Entonces creo, y lo que mejor puedo recomendar a la gente que esté escuchando esto, que si queremos avanzar y entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo en el que vivimos, una parte es leer las noticias, pero también a lo mejor hay que leer un poco de teoría política. No te digo ahora ponernos a leernos El Capital de Marx, porque no tenemos tiempo, pero ponernos a leer artículos que a nivel sociológico expliquen un poco, pues no sé, qué es el neoliberalismo como tal, o qué es el comunismo, qué implica la nacionalización de servicios públicos y demás, para tener un poco una visión más amplia sobre las cosas que pasan hoy, ¿sabes? Y con esto acabo. Claro, pero tú realmente crees, o sea, me parece un punto muy, muy válido, o sea, y casi
me parece casi hasta utópico lo que dices, porque es justo lo que yo intentaba, a lo que intentaba llegar es un poco eso, eh, ¿nos interesa tener una opinión propia o realmente es bastante más cómodo, digamos, arrimarse al Pues palo que más Jaime, tío, calienta? justo de este tema estuve tratando ayer con una amiga. Yo he aprendido últimamente a dar mi opinión poco y a no tener la necesidad de tener una opinión formada sobre la mayoría de cosas que pasan, ¿sabes? Creo que, o sea, he encontrado cierta comodidad y cierta diversión cuando surgen temas así muy polémicos y muy polarizados en callarme y decir, oye, pues sí, pues la verdad que no tengo una opinión clara sobre eso, ¿sabes? Por ejemplo, a ver, por llevarlo a la tierra, sobre pues a ver, la Sí, sí, puede ser sobre cualquier cosa, incluso, yo qué sé, yo no quiero utilizar ni un minuto de los que tengo en este podcast para hablar nada más del puto coronavirus que nos están sí, avasallando por es todos los frentes. un tema Pero, por que me ejemplo, un aburre ya, tema, sí. ya que sacas tú el tema de la polarización, y que para el que no lo sepa, que, bueno, me imagino que la gente estará bastante familiarizada con el concepto, pero la polarización pues es un proceso por el cual la opinión pública la opinión pública se divide con fines, bueno, pues con los fines que le cuadren a quien esté invirtiendo la pasta para crear esa polarización, ¿no? O sea, es un proceso por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Sí, Eso sería, y yo creo sería que, una y buena yo creo que forma de algo que está definirlo, pasando ¿no? a nivel internacional, al final, un poco el auge de la ultraderecha responde a eso, ¿no? A que hay una sociedad cada vez con opiniones más incompatibles con las de los demás y más encontradas. Y eso explica un poco lo que... Sí, pero la Sí, no, ultraizquierda, Jaime, igual, ¿eh? por La supuesto, ultraizquierda igual. no me he referido a la ultraizquierda porque tampoco tienen mucho peso en los parlamentos a nivel europeo. Los partidos que han conseguido mayor apoyo han sido generalmente la ultraderecha, pero la ultraizquierda igual. Es decir, yo estoy viendo cada vez entre, por ejemplo, los movimientos de estudiantes más posiciones estalinistas, incluso apoyando un poco el comunismo juché de Corea del Norte, que es como, hostia, o sea, estamos yéndonos a extremos muy radicales, ¿sabes? Eso es lo que a mí me parece una puta locura. O sea, tú te levantas un buen día por la mañana y dices, y como tú bien has dicho, la mayoría de gente habla sin saber, o sea, sin ni siquiera yo creo entender bien el comunismo, es ahora de repente me interesa el comunismo radicalizado, digamos, o como el que hay en el Corea del Norte y tal, o realmente la peña está tan bombardeada con bullshit que uno, no tiene tiempo para pensar en sus movidas y dos, que se sube a cualquier movida con tal de tener una opinión o de poder Sí, yo sentirse parte creo, de algo. Eso es lo que creo que hay un realmente, a punto donde yo quiero sexy llegar, también ¿sabes? en el hecho de tener una opinión subversiva y rebelde, ¿sabes? No, yo creo que al ser humano y sobre todo a la gente que somos jóvenes nos gusta llevar un poco la contraria a lo establecido. Y todo en cierto modo lo intentamos hacer, es decir, todos nos cuestionamos el sistema desde algún punto y son opiniones que yo creo que nos gusta tener porque nos hacen sentir también libres, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que también mucha gente por el simple hecho de tener una opinión distinta, distinguida y así un poco llamativa, pues resumiéndolo, dice burradas, ¿sabes? O por ejemplo, con el tema del comunismo en concreto, ya que lo hemos sacado, creo que está como romantizado, que la gente habla de ello como una idea un poco de 3, 4 fotos que hemos visto en Twitter y de pósters y de todo de una cosa de pueblo, pero no lo hablas desde el terreno, porque no has vivido en un régimen comunista y no sabes los pormenores de lo que es vivir en el comunismo. Y creo que ahí está, hay un poco también del canal que usamos, que son las redes sociales y que son todo fotografías sin mucho contexto y muy fáciles de interpretar y de romantizar, ¿sabes? Sí, tío, yo creo, a mí eso me preocupa mucho, tío, porque además es bastante, o sea, ahora también molaría hablar de ese tema, o sea, el tema de polarización y el tema la importancia que tienen los algoritmos en toda la importancia de la polarización de la peña y a mí me raya, tío, porque no crees que usamos toda la ilimitada, o sea, porque realmente vivimos en una era de puta madre, ¿sabes? En plan, muy ready para realmente saber de todo. Entonces, hoy creo que he leído que nosotros ahora mismo, o sea, en el 2021, en plan, con el ritmo tecnológico que llevamos y tal, nosotros estamos expuestos
no sé si son 500 o 5.000, o sea, me lo estoy inventando, porque no me acuerdo bien, pero creo que son 5.000 como inputs de información todos los días. Y eso, no sé si en 1946 o 1947 son los inputs que recibió una persona Qué de locura, tío. información en 3 Qué años. bueno. O sea, Sí, tío. eso me parece heavy, Yo es ¿sabes? que Entonces, o sea, con el ya, tema del... aparte de Perdón, los Jaime, yo es problemas... que con el tema de las redes sociales creo que es muy complicado porque hay una dualidad de el problema de las redes sociales es al mismo tiempo la solución. Es decir, todos sabemos cuando hablamos de los peligros de los algoritmos y de que las grandes plataformas tengan tantos datos y que te den la información que coincide un poco con lo que tú tenías ya preestablecido, pero sabemos también al mismo tiempo que las redes sociales y todas estas grandes empresas nos están dando una posibilidad de expresión que nunca antes hemos tenido. Es decir, el hecho de que tú y yo, por ejemplo, estemos hablando en un podcast que se pueda publicar en, pues no sé dónde lo sacará, en Spotify o en SoundCloud y que lo pueda escuchar literalmente todo el mundo desde cualquier parte del mundo, es una locura. Y es algo de lo que, tío, decir, joder, macho, estamos viviendo en una época... ¿sabes? Vale, sí, eso me parece súper remarcable eso, pero entonces hemos sacrificado Claro, privacidad hostia, por tío, comodidad. creo que lo acabas de resumir muy bien. Creo que un poco el secreto del éxito de todas estas multinacionales digitales, de Google y de Facebook, radica en que te dan un placer y te dan un medio de expresión y el precio que tú pagas, que es el de tu privacidad, como que te parece justificado. Es decir, cuando a nosotros se nos aparece una pantalla de, oye, ¿estás de acuerdo con los términos y condiciones? Le damos a que sí sin leerlo porque es como, me da igual lo que pase, que yo lo que quiero es acceder a esta fuente de placer, ¿sabes? Pero es que esa es la cosa, realmente no te da igual, pero Claro, es no te da igual. como... hay que pasar un poco claro. por el aro. Yo ahí, por ¿sabes? ejemplo, creo que es una trampa similar a la de las letras pequeñas en los anuncios de publicidad, ¿no? En las que te dice el anuncio en grande y te lo dice Matías Prats de que te van a regalar 50 euros todos los meses si te vas a ese seguro y en la letra pequeña es, sí, pero esto es si firmas un contrato hasta 2025. Creo que es trampa y creo que lo que hacen los perfiles y las plataformas sociales es trampa. Pero al mismo tiempo... Y aunque creo que tiene que cambiar la industria digital digamos, desde el núcleo, creo que lo que nos dan a los ciudadanos de a pie como medio de expresión y medio de conexión con otras personas es increíble, ¿sabes? Estoy de acuerdo por una parte, pero por Claro, otra parte claro. no, ¿sabes? Porque es como si yo te doy a ti te doy una pistola, Jaime, y te digo, Jaime, yo te doy una pistola y ahora tú te puedes defender. Pero realmente el uso de defensa que tú le des a ese arma es súper válido, súper digno e incluso moralmente aceptado. Tú quieres proteger a tu familia, entonces tú tienes esta pistola por si viene un oso. Pero las redes sociales es un poco lo mismo, ¿sabes? Es como, vale, está de puta madre que, pues eso, que tú puedas compartir tu información, que yo la pueda recibir, ¿sabes? O sea, es como un tema muy underground, pero que también te ofrece, o sea, flipas yo las oportunidades que he conseguido por Instagram. O sea, es que Instagram para mí, igual que, como tú has dicho, la dualidad es heavy, porque igual que lo odio con todas mis fuerzas, ¿sabes? Porque, pues eso, tío, o sea, es que ocupa ya no el tiempo que, digamos, que tú estás conectado a la pantalla, sino todos los pensamientos que eso luego genera y, o sea, que es que completamente absorbido a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo puedes formar parte de algo que uno depende de que a Mark Zuckerberg se le ponga un martes en la polla, que hoy de repente vas a poder hacer una cosa, luego mañana no vas a poder hacer otra, y que toda la sociedad se base en torno a eso, da mucho miedo, ¿sabes? Y entonces no sé si merece la Pues, pena el Jaime, cambio que yo es hemos que hecho. lo que pienso sobre todo este tema, y esta es una opinión un poco impopular, es que hay una parte de ese conocimiento sobre tus gustos de las redes sociales que es hasta positivo. Es decir, por ejemplo, que a mí me aparezcan anuncios de zapatillas o que yo me meta en YouTube y me salgan anuncios de una pala de pádel nueva, que ahora estoy jugando al pádel, pues tío, a mí me viene bien porque me estoy comiendo anuncios que me pueden interesar. Y a ellos les viene bien porque tienen más posibilidad de ganar. El problema que veo yo es cuando llevas esa mecánica a la información. ¿Por qué? Porque entonces estás mercantilizando un poco la información y las opiniones sobre temas importantes. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, no hay nada malo.
la verdad, Claro. más que la información diría, Claro, estás porque, mercantilizando la tío, verdad. fuera de ¿sabes? coña, Porque si esto nadie se sabe. resumiera en que a ti te aparecen anuncios sobre temas de arte o de, pues yo no sé, si estás buscándote, por ejemplo, un coche nuevo, te van a aparecer coches, eso si se quedara ahí la cosa, pues mira, pues de puta madre. A mí me interesa y me podéis dar cosas que me interesan como usuario y vosotros tenéis más posibilidades de vender. Win-win. El problema es que las propias redes sociales reconocen, o sea, esto no es nada conspiratorio Iker Jiménez ni mucho menos, pero es decir, las redes sociales reconocen que ellos filtran la información de los distintos canales y el tipo de información según lo que ellos ya saben que tú opinas. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un prototipo de votante de Podemos y muy simpatizante con ideas de izquierda, yo voy a querer información que refuerce mis opiniones y esa es la que me va a aparecer, ¿sabes? Y eso es un problema porque al final, no, me parece una puta ¿Y mierda. a ti eso te parece positivo? O sea, cómo sabe un algoritmo que te está vendiendo una pala de pádel y no te Claro, está diciendo ahí ya me sal a la pierdo, tío. calle con Ojalá una tuviera una cazuela? respuesta. Pero creo que las redes sociales, o sea, ellos tienen que ¿Sabes? Por tener el eso, poder de utilizar ciertos datos con fines comerciales y no meterse en todo lo que tenga que ver con política. De hecho, ya en cierto modo lo hacen, es decir, pequeñas tonterías y a lo mejor cualquier cosa que publicas sobre el COVID en Instagram te aparece oye, inciso, la información oficial del COVID es aquí. Creo que pueden seguir avanzando en esa dirección y, y en que al final no te condicionen, aunque ahí también volvemos un poco al principio de la conversación. es que eso es un tema. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión entonces, Jaime? ¿Sabes? Porque es que es un... Por eso tenía tantas ganas de hablar contigo, ¿sabes? Porque ¿dónde coño están los límites de la libertad de expresión? ¿Sabes? Porque de... Es que es muy complicado, ¿sabes? Porque es que un señor sea presidente de Estados Unidos, de repente incite a una serie de personas por redes sociales, porque se puede conseguir pagando pasta. Y si tú has visto el documental del Gran Dilema, ahí claramente, no sé si en el minuto 1 dicen que Donald Trump se gastaba en la campaña 1 millón de euros nada más que en Facebook Ads. O sea, para la peña, ni siquiera para la gente que quería votar a Trump, sino para la peña que estaba, que si Hillary, que si Trump. Entonces, o sea, la libertad de expresión en cuanto a las redes sociales, que de repente te ponga, parece que tu post contiene información sobre el COVID. Para los últimos avances sobre el COVID, pincha aquí. Eso es razonable, pero cuando entramos en temas, por ejemplo, Es políticos, complicado, de todas formas, creo o sea, ¿dónde que pones la al puta final la línea? solución está un poco en buscar un término medio. Es decir, si tú ahora coges y censuras, por ejemplo, el contenido excesivamente electoral o las opiniones radicales, al final yo creo que esa censura lo único que hace es dar alas a ese tipo de fenómenos. Creo que al final, al igual que, por ejemplo, la publicidad, coño, lo diré, electoral, en la televisión o en los periódicos está muy marcada por ciertos tiempos y un margen máximo de presupuesto que te puedes gastar, creo que eso tiene que aplicarse en las redes sociales de forma idéntica, como poco. O sea, te propongo esta solución porque creo que es lo más factible. En un mundo ideal, creo que se tendrían que vetar los contenidos políticos en Instagram o en cualquier red social de pago. Que se hable de política todo lo que se quiera, pero que no se haga promoción de ninguna de esos movimientos. Pero claro, creo que eso no es factible. No lo sé, tío, es que me quedan... Me Claro, dejas claro, hasta no, casi yo igual, con tío. Es más que preguntas, ¿sabes? Porque... sobre estos temas son temas tan ambiguos, tan duales, en los que me cuesta mucho tener una solución clara. Y es verdad que muchas veces al final las cosas e incluso las soluciones que proponemos abren interrogantes a temas más amplios, ¿sabes? O sea, ya no es ni siquiera lo que pueda pasar ahora, porque ahora digamos que estamos en la fase beta de la tecnología y está como, nos estamos empezando a dar cuenta ahora de hasta dónde nos hemos metido el cuello, pero a mí lo creo, ya te hablo a nivel personal, ¿eh? Me da miedo, por ejemplo, o sea, no quiero subir fotos de mi hijo a internet, no quiero subir fotos de mi cara a internet, no quiero, porque me parece de puta madre que hoy me venda Amazon una pala de pádel porque es justo lo que necesito hoy, pero de aquí a 30, 40, 50 años y sabiendo obviamente que la información es poder, ¿cómo no te da miedo a ti, por ejemplo, no crees que esto en un momento dado, cuando en inglés dicen when the shit hits the fan, ¿sabes? Cuando realmente la cosa se ponga chunga, ¿no crees que todo esto puede acabar escupiéndonos en Pues la cara Jaime, tío, o te voy a dándose la contar una vuelta en historia contra que nuestra? va un poco en relación al debate que plantea y que creo que puede dar que pensar. En los años
30, en Holanda, se hizo un censo de la población súper completo que incluía una partida de nacimiento, estatura, peso y demás de cada habitante de Holanda y también su religión. O sea, Holanda lo hizo, esa recopilación de datos, con un fin de decir, vale, voy a tener controlado no solo cuánta gente hay, sino qué tipo de gente hay, pues bueno, para saber cómo distribuir las ayudas, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que esa masiva recopilación de datos cayó en manos de los nazis cuando los nazis invadieron Holanda y los nazis supieron todo dónde vivía cada familia judía de Holanda. Y con esto que te quiero contar, que al final los datos como tal no son ni buenos ni malos. Lo que sí es juzgable en esos términos es el uso que tú hagas con ellos. Es decir, ahora mismo se están utilizando nuestros datos personales, nuestras preferencias, nuestras opiniones para vendernos cosas, porque vivimos en un sistema que se basa un poco en ese consumismo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana colapsa el sistema que conocemos ahora, donde nos controlan mediante el placer de la compra, hacia un sistema mucho más represivo? ¿Qué pasa si ahora el próximo gobierno o orden mundial, si es que nos vemos en esa situación, tiene acceso a las opiniones de cada uno de sus ciudadanos y utiliza esos datos para encarcelar a la gente que sea disidente, ¿sabes? O sea, sería una locura. Y creo que tenemos que estar preparados un poco para esa alternativa. Por eso respeto mucho tu decisión, ¿sabes? Y creo que ese miedo tiene más que una justificación. Claro, pero a la misma vez no, ¿sabes? Estoy como entre la espada y la pared, ¿sabes? Porque es que igual, o sea, no quiero tampoco ser hipócrita en plan de irme al monte a vivir, desconectarme de todo, porque es que entonces yo realmente no podría, a nivel personal te hablo siempre, de como llevar a cabo mi movida, ¿sabes? O sea, simplemente lo que estoy haciendo ahora. Yo también he tenido que pivotar con todo el tema del puto COVID, ¿sabes? O sea, ya no puedo salir a hacer campañas, ni a grabar documentales, ni a hacer las movidas que hacíamos antes. Y sí que se agradece tener, digamos, este network donde tú y yo podamos, tú ahora mismo te estás fumando uno y tomando una birra en Torremolinos, yo estoy a 2 horas y podemos hablar así, y es que si queremos podemos meter a otro chaval de Australia, claro, a que simplemente nos dé los buenos días. Y eso me parece súper, súper, súper importante que tengamos estas tools a nuestro alcance porque a mí, por ejemplo, que tengo una actitud un poco como la tuya, proactiva de decir, madre, si tengo todo esto enfrente, o sea, lo único que puedo hacer es intentar utilizarlo a mi favor. O sea, ¿por qué crees que buscamos ideales con los que alinearnos y defenderlos hasta la muerte, por ejemplo, en lugar de crear los nuestros propios? O sea, es culpa de la polarización que plantea un tema muy interesante que ya trasciende un poco al medio digital o a la situación actual, y es por qué a los seres humanos nos gusta identificarnos con causas muy concretas, ya sean equipos de fútbol, partidos políticos o movimientos artísticos. Y yo creo que tenemos que partir de la base que al final nosotros somos una especie animal, un primate avanzado, al que le gusta sentirse aceptado, al igual que le gusta, pues, no sé, a los chimpancés el tener, digamos, un cierto estatus dentro de un clan. Creo que a nosotros como especie humana nos gusta sentirnos aceptados dentro de alguna comunidad y luchar por causas comunes. Ahora, creo que eso tampoco puede justificar que cada uno vaya por su lado. Es decir, creo que también tenemos que saber en qué facetas de la vida podemos ser un poco, digamos, forofo y en qué no. A ver, no quiero tampoco ir de aleccionador de nada, pero creo que no hay ningún mal en ser muy fan de un equipo de fútbol y tenerlo un poco como tu trinchera personal en la que formar parte de un grupo de personas que apoya una causa absurda, pero creo que eso nunca se tiene que trasladar a la faceta política, porque al final la política, más allá de las noticias que pasan y de todo ese debate absurdo, la política es un poco la forma de vida en la que queremos vivir como sociedad. Y si lo sacamos de la política, Jaime, por ejemplo, tú en tu agencia de publicidad, ¿tú a qué te dedicas? Pues, tío, yo soy creativo y en concreto ahora me dedico a llevar cuentas de... Bueno, tío, te lo voy a contar, que además es bastante gracioso. Estoy, en un proyecto que llevo con otro de mis socios, siendo el Community Manager de Andalucía Directo, mítico programa de Canal Sur.
Y estamos llevándole las cuentas en red, además está bastante guapo, Buena. tío. Estamos haciéndole ahí memes, cositas y estamos creciendo. Y aparte me dedico a, por ejemplo, a hacer campañas audiovisuales, a llevar otras cuentas de redes sociales un poco más corporativas, a organizar eventos con influencers para marcas, o sea, todo lo típico aburrido de las agencias de publi. Vale, y de lo interesante vamos a llamarle, de la creación, ¿tú tienes tus Pues, proyectos propios o tú te escribes tus movidas o te haces, pues mira, tú Jaime, produces siéndote tus honesto, creo temas que o lo haces más algo que sea... llamativo que puedo tener como persona es las historias que estoy publicando en Instagram y también, por otro lado, la faceta musical. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Las historias es algo que ya la gente puede tener acceso y puede verlo como una obra, y la música es algo que me estoy tomando de una forma muy lenta, estoy produciendo, pero no quiero publicar nada hasta que no crea que suena perfecto. No tengo como esa prisa por crear ese tipo de contenido, ¿sabes? A lo que voy con todo esto es, porque a mí, por ejemplo, me pasa, ¿sabes? Si he tenido que conscientemente que en Instagram pues dejar de seguir a Peña y tal, porque, por ejemplo, ¿no te pasa que cuando tú estás expuesto, por ejemplo, te voy a contar con los cuadros, ¿sabes? O con los vídeos, mejor, cuando hacíamos vídeos. Estamos tan sobresaturados o sea, yo sigo en mi Instagram, ponle a 2.000 personas, pues de esas 2.000 personas, ahora cambia un poco la movida, pero de esas 2.000 personas, 1.000 hacen vídeos o son filmmakers. Uno en Los Ángeles, el otro en Australia, el otro en Madrid, el otro en Barcelona. Y yo cuando me siento a desarrollar una idea o un concepto, un guión o una story, por ejemplo, siempre solía caer, al principio sobre todo, cuando tenía menos experiencia, solía caer en los estereotipos de vamos a darle el rollo de Sepp Zanella, por ejemplo, o vamos a darle el rollo de, o en tu caso, por ejemplo, vamos a darle el rollo de la vida de Jaime. Entonces, a donde voy con la pregunta esta es, ¿cómo, sabes? Estoy intentando trascender un poquito más allá, o sea, sacarlo de la política y llevárnoslo al arte, ¿sabes? En plan, ¿cómo O sea, eh, más o menos, Jaime, cuando a ti te están dime, bombardeando dime. con movidas, cuando te están bombardeando con movidas que tú quieres ver todo el rato, que se sabe que te inspiran y tal, y no sé qué, ¿cómo tú puedes Sí, sí, o realmente sea, desarrollar tu propio estilo? No sé si me explico, ¿sabes? O sea, yo estoy viendo los cuadros que pinta Jaime, los cuadros que pinta Picasso, los cuadros que pinta este, los cuadros que pinta otro, y en el momento en el que yo saco un cuadro, tú me puedes comentar, claro. hostia, qué guapo, tío, se parece mucho al rollo de Banksy. Y dices tú, vale, pues no era mi intención, pero claro, si llevo 2 meses pensando en este concepto y lo único que estoy haciendo es, me están saliendo movidas de Banksy, pues es súper probable que mi influencia vaya a tirar por ahí. Y eso lo veo mega, mega perjudicial para la... Como artista, tú lo único que tienes es tu propia visión subjetiva del mundo y tu percepción. Entonces, cuando conscientemente empresas y tech companies están, pues eso, deliberadamente afectando tu percepción Yo creo, Jaime, como que estás artista, ¿qué planteando un te tema muy queda? ¿Sabes? O interesante sea, que como... se puede resumir en cómo la sobreexposición a la que estamos sometidos a diario puede matar o limitar nuestra creatividad a nivel individual. Y creo que no hay una solución exacta al Eso debate es. que planteas, porque al final estamos hablando de temas muy amplios con muchos matices. ¿Qué es lo que pasa, tío? Que yo creo que ahora mismo, más que nunca, hay gente capaz de publicar sus contenidos. Es decir, en los años 70, 80, ¿quiénes eran los artistas? Pues bueno, gente que ya había conseguido no solo crear una obra, sino atraer a medios de comunicación para que hablaran de ella. Ahora ya el artista no necesita ese intervalo y puede publicar sus cosas en su perfil y puede crear una audiencia de forma completamente orgánica o inevitable. Creo que tenemos que aceptar que esas son las reglas del juego y que nosotros no las podemos cambiar. Es decir, y creo que no es negativo. ¿Crees que no? ¿Crees que no? Porque no sé si me has entendido. No es la audiencia que tú puedas atraer y los beneficios obvios que tiene publicar tu curro en Instagram, sino de si yo quiero pintar un perro y yo me he criado en una isla desierta, ponle, el perro que yo voy a dibujar va a ser una recreación pues, de los lobos que yo haya visto por ahí, a lo mejor un dingo vino un día o de repente un gato apareció en la costa muerto, ¿sabes? O sea, yo no entiendo lo que es un perro. Si yo estoy todo el día viendo un perro hiperrealista, un perro expresionista, un perro hecho en stencil, un perro de tal, al final el perro que yo pinte va a ser una mezcla de los 26 perros a los que Claro, claro. de los diferentes estilos que yo he visto. Entonces,
a mí me raya, me raya mucho este tema y te digo lo de que dejaba de seguir a Peña y tal, porque es que al final te sientes tú un impostor contigo mismo, ¿sabes? Y cuesta, y ahora le he dado la vuelta un poco a la tortilla y yo personalmente estoy limitando mi tiempo a Instagram al día de 1 hora. Ahora Instagram te deja ponértelo, te dice, tú ya llevas 1 hora, puedes seguir o te puedes salir ya. Y me ayuda que flipas, tío, porque en vez de ver lo que está haciendo otra gente y irremediablemente comparar tu curro con lo que está haciendo otra gente, o a nivel ideas, a nivel concepto, ahora estoy leyendo libros, ¿sabes?, de filosofía y de psicología y tal, e intento lo que para mí son las highlights de ese libro, por ejemplo, o de ese concepto, lo intento transmitir en un cuadro, ¿sabes? Entonces es como un entrenamiento para entrenar eso, la visión subjetiva, en plan, ¿cuál es el perro que quiero pintar? No cuál es la mezcla de todos los perros que he visto que al final voy a reflejar porque sé que va a gustar. Es un poco como los algoritmos. Si a ti te está molando la rata de Banksy, hay muchas posibilidades que si yo la hago azul y los bigotes un poco más largos, pues y le pongo arriba Get a Real Job, pues también te va a molar, pero realmente estoy siendo un fraude conmigo mismo, contigo, y realmente no estoy aportando absolutamente nada a la industria Claro, del arte ni a la sí, conversación. totalmente. Es Ese decir, es un tú al poco el final punto que estoy piensas intentando hacer. que, por ejemplo, No sé un si me campesino explico. de la Edad Media a lo largo de su vida se iba a encontrar a, ponte, 200 seres humanos con los que iba a hablar. Y iba a haber 100 edificios distintos y 3 ciudades distintas. Y eso era lo que iba a ver en toda su vida. Nosotros vemos cada 5 minutos caras nuevas, sitios nuevos, arte nuevo. Es decir, tenemos una sobrecarga, una sobredosis de información y sobre todo de información vista como estímulo que es una locura y que obviamente creo que eso perjudica la creatividad y la inspiración a nivel individual. Creo que eso puede también, por ejemplo, explicar por qué en nuestra época no hay, por ejemplo, grandes poetas o grandes pintores. Creo que cuando hablamos de esa arte hablamos siempre de gente de hace 2 siglos como mínimo. Y creo que es interesante porque al final la sociedad en la que vivimos ahora promueve un cierto tipo de arte, por ejemplo la música, porque al final la música se crea siempre, la creatividad de la música se crea sobre algo que ya estaba establecido y que tú lo quieres cambiar y que tú añades algo a algo que ya estaba. O a la moda, que también la moda funciona un poco así, de reinventa pero ya lo que está establecido. Pero creo que hay otros tipos de artes como la escultura o la pintura o no sé, la poesía que se ven un poco limitados. Pues yo sí que creo que hay peña. Yo sí que creo que hay peña ahora en plan grandes pintores, en plan muy revolucionarios, grandes poetas revolucionarios. Lo que pasa es que es justo de lo que estamos hablando. Se queda completamente enterrado porque a lo mejor tiene, ¿qué? 50 seguidores y Claro. la mayoría son su familia que le han abierto la cuenta de Instagram esas navidades. ¿Sabes? Entonces, ese artista, por mucha influencia que a lo mejor hubiese tenido si hubiese nacido en los años 20, ¿sabes? A nivel realista o a nivel técnica o a nivel concepto, queda completamente enterrado porque al final, Claro. tú mismo lo has dicho, me gusta todo lo que haga Kanye West, ¿sabes? Entonces, estamos fomentando una cultura de... Bueno, o sea, te lo iba a formular en forma de pregunta, pero que estamos generando una cultura del celebrity y de... Sí, Y creo de que Making Stupid People Famous, eso es, vamos, no vamos a discutir eso porque es lo obvio, pero y la peña que está haciendo cosas finas y cosas guapas, porque hay peña, tío, tú mismo, si a ti ahora mismo te diesen 1 millón de euros y un canal y 1 hora en Movistar Plus, estoy 100% seguro que tu programa iba a ser visto igual que La Resistencia, por ejemplo, ¿sabes? Porque realmente, aparte que creo que hay un hueco para la información como tú la transmites, es hora, ¿sabes? De que entren cositas frescas. Pero es eso, no se le da oportunidad al talento ni al concepto, ni a lo mejor a... ¿Sabes? Como que yo creo que tenemos el norte un poco alterado, tío. No le estamos dando ya valor. Si yo te enseño un cuadro y te mola el cuadro o no, pero si tengo 90.000 seguidores y mi cuadro ha estado en... ¿Sabes? Tú le vas a dar mucho más valor a mi cuadro cuando yo realmente puedo pagar 90 pavos y tener sí, la los verdad es seguidores que que yo es quiera una pasado pena mañana. porque al Entonces, final me parece una puta hemos llegado locura a un todo punto esto, ¿eh? donde
buscamos un poco el sentido o la aceptación de lo que hacemos en el reconocimiento de los demás. Y tu tema no es bueno si no lo ha escuchado tanta gente. Y estamos siempre mirando en ese reconocimiento externo para darle un poco de sentido a nuestros proyectos propios. Y eso a nivel artístico es una mierda, porque al final creo que las mejores obras siempre salen de los sentimientos más puros y más propios de cada persona. Y muchas veces eso no tiene que ser lo que sea aceptado en el momento en el que salga, pero es que como buscamos una especie de satisfacción inmediata en los seguidores, en los likes y en tener esa exposición que, en cierto modo, valida un poco lo que hacemos, que al final sacrificamos un poco lo verdaderamente personal, o incluso hay mucha gente que abandona sus proyectos por culpa de eso, y es una pena porque es como, tío, quizás es que lo que tú estabas haciendo podría tener más éxito más adelante por cierto motivo, o quizás nunca te tendría éxito, pero tendría sentido para ti, que es lo único que cuenta, ¿sabes? Jaime, ahí has dado con la clave, tío. Esa es la conclusión al final a la que he llegado, ¿sabes? En plan, no nos quedan más huevos y más, ¿sabes? O sea, juntando un poco o concluyendo, digamos, todo lo que hemos hablado, en plan, si obviamente se está polarizando la información que nos están cebando, ¿sabes? En plan de o rojo o negro, no hay gris ya. Entonces, y si se está mermando la capacidad de tener una visión subjetiva propia a nivel artista, tío, yo creo que la única que nos queda realmente es, como artista, ya te hablo, ya no político ni nada, tío, como artista la única que te queda, tío, es jugar a tu carta, tío, intentar formarte lo máximo posible en movidas que a ti te interesan, lo más alejado posible de las redes sociales, te diría, ¿eh? O sea, ya no te hablo de internet, te hablo de las redes sociales, porque al final, a la conclusión a la que, o sea, algo que podemos 100% decir es que Instagram te da lo que Instagram sabe que tú quieres. Entonces, eso a nivel artístico o a nivel desarrollo de la visión subjetiva propia esa que tenemos, eso no ayuda una puta mierda. Entonces, eh, lo que te iba a decir, yo creo, tío, que al final, si tú apuestas por tu carta, que es ya sea producción musical, pintar, moda, tal, lo que sea, lo único que tú puedes ofrecer como artista, ¿sabes? Y esa es la conclusión a la que vuelvo a llegar una y otra vez después de leer a uno, leer a otro y tal, es que juégate a la carta, a la única carta que tú puedes aportar, ¿sabes? Porque es que al final es lo único que puedes aportar como artista es tu visión subjetiva. Porque es que yo, Jaime, y tú, Jaime, si yo te digo pinta un perro y tú me dices ahí pinta un perro, va a ser completamente diferente. Y la clave va en lo que te voy a decir ahora, es tú juega tu carta, haz la música que quieras hacer, haz los cuadros que quieras hacer, haz las camisetas que quieras hacer. Obviamente, intenta formarte lo máximo posible para que realmente estés sacando de ti lo que quieres sacar. Y luego, tío, mueve el culo y estudia marketing y habla con la peña que tengas que hablar para realmente poner ese curro enfrente del público que lo va a saber apreciar. Porque es que ahora hay público para todo y de eso no se puede, eso no se puede negar, hay público para todo. Entonces yo creo que tenemos un poco dado la vuelta al esquema de que subo algo porque sé que va a gustar en vez de hacer algo de lo que realmente esté orgulloso y encontrar a la peña a la que le va a gustar y vaya a estar dispuesto a darte 100, 200, Yo al 300 final, o la Jaime, pasta que tío, haga creo falta a cambio que, o al menos de en mi tu caso producto o personal, servicio donde creativo. encuentro un poco el sentido es en disfrutar del camino. Es decir, eh, al final creo que la clave en entregar un producto artístico que sea mejor o peor, o sea, el sentido que tiene para el artista es que durante el proceso de creación del mismo se haya disfrutado, y creo que eso es lo más real que puede haber, y lo único que depende de nosotros mismos y que podemos nosotros controlar. Es decir, tío, mmm, no se sabe si el día de mañana, o sea, mañana no está garantizado, el Tal éxito no cual. está ni mucho menos garantizado, y a lo mejor no es lo que te va a dar felicidad. Disfruta del proceso, ya sea haciendo un tema, haciendo un cuadro o creando una historia. Disfruta del Eso es. proceso y da lo mejor que tú puedas para que tú estés orgulloso de ello, más allá de que luego tenga la repercusión que tenga, que eso es algo que no depende de ti. Y como no depende de ti, tampoco puedes preocuparte mucho, ¿sabes? Joder, tío, pues vamos, yo creo Es que para que concluir estoy por la segunda no has birra y podido elegir, estoy con una clarividencia. elegir Joder. una frase mejor, tío. Pues porque hemos elegido una hora medio tardía, pero sí que me molaría, Jaime, seguir hablando contigo, tío, y hacer una segunda parte de esto, porque es eso, incluso la próxima vez lo que podemos hacer
bueno, no sé cómo va a estar el tema Joder, tío, pues por mí de encantado. moverse y tal, pero me molaría que sentarnos, ¿sabes? Incluso, ¿sabes? Nos pillamos un par de cajas de birras o un par de botellas de ron y nos sentamos a hablar un poquito más de la Pues, vida, del tío, arte, de la información cuenta y de qué conmigo podemos, 100%. La verdad es que me hizo qué mucha podemos ilusión hacer que me para escribieras salvar para el tema nuestro este culo. del podcast. Hemos hecho un rato de puta madre. Y, tío, yo creo que, o sea, soy optimista con el tema de la pandemia y creo que ya en primavera-verano podremos tener ciertas libertades. Así que me apunto lo del plan ese, tío, que suena de puta madre, hermano. Pues, tío, Jaime, vamos a quedar en eso y vamos a quedar como amigos. Y sobre todo, tío, diles a la peña dónde te Bueno, pueden pues, encontrar, oye, a todos los que dónde estáis ahí, pueden muchas ver tu gracias curro, lo que por estar haces aquí. Espero y que esta conversación que hemos tenido Jaime y yo haya servido para algo. Podéis seguirme en la vida de Jaime en Instagram y creo que ahí es la representación más real de lo que soy como persona, así que estamos en contacto. perfecto, tío. Pues nada, Jaime, lo dejamos ahí, tío. Y nada, gracias por tu tiempo y nos vemos para la segunda parte. Ojalá, Espero tío. que Cheers con to más that, libertad, tío. más cerveza Nos vemos pronto, Jaime. Un fuerte abrazo. y más tranquilitos. Hasta ahora. La madre cabrones. Tú eres buena gente y te gusta ayudar a los demás. Y te encanta cuando los demás te ayudan a ti, ¿no? ¿A que sí? ¿Y cuándo es cuando más recibes? Cuanto más compartes y cuanto más das. Y como nosotros te hemos dado, como mínimo, una buena chapa, compartir una frase, un audio, un link o un pantallazo de este episodio en tus stories es la forma más gratis de ayudar. Porque tú eres buena gente y te gusta ayudar a los demás. Acuérdate. ¡Qué barbaridad! ¿No tenéis trabajo? ¿Qué, padre?